Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Muy Sí, bien. gracias. Vamos a esperar el ingreso de los muchachones. ¿Qué tenemos pendiente? ¿Biografías? Perdón, profe, es que como no asistí a la clase anterior, pues me Ah, perdí eso. muy bien. Ahorita nos emparejamos. Deja que lleguen Alejandro León. Buenas noches, teacher. Tal. ¿Qué tenemos pendiente? ¿Biografías o no? Horacio, Virgilio. Vamos a ver ahorita que se conecten. Que se conecte la asamblea. Buenas noches, maestro. Hola, Fati. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Igual, gracias. ¿Qué tenemos pendiente? Qué bueno, maestro, tengo una pregunta. ¿Cuál sería? De la tarea de la semana pasada, todavía no está habilitada, ¿verdad? No, dijimos que le íbamos a leer aquí, ¿te acuerdas? Es cierto. Ok, maestro. Es que Son las- pensé que no la había entregado, dije, me no, son las, espantan. son las biografías, ¿verdad? Ujú. Sí, que acuérdense que dijimos, las vamos a comentar aquí esas, para cerrar este tema de la literatura. Sí, por eso le adrede para que... De las, Mire, profe, de maestro. las autobiografías, ¿Cómo? yo ya mandé la tarea. ¿Era autobiografías con usted? Sí, ahorita las vamos a platicar, ahorita que se conecten los demás. ¿Alguien tiene ahí ya a la mano Bueno, algún... gracias. ¿Alguien las tiene a la mano que quiera empezar a platicarnos? Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cuál y cuál eran? Virgilio y quién más. Y Horacio, ¿no? Eso. Bueno, antes de eso déjenme hacer un resumencito, una recapitulación. Recapitular quiere decir una retroalimentación, o sea, ver un poquito de lo que vimos la clase anterior y lo que vamos a ver hoy día. Dijimos, bueno, la literatura latina se deriva de un lugar llamado Lacio, en Roma o en Italia concretamente. Era una región que poco a poco fue cobrando importancia y con el tiempo el dialecto, que era un dialecto, se transforma en un idioma como lo fue el latín. Por eso se llama literatura latina o romana, porque surge justamente en Roma, lo que hoy es el país de Italia. Italia no era un país como hoy, ni México, ni España, eran reinos, eran comunidades aisladas. Con el tiempo se fueron unificando hasta conformar lo que hoy llamamos países. Entonces, el latín empezó a imperar, después el Imperio Romano se convierte en el más poderoso del mundo y empieza a invadir los territorios que se conocían hasta entonces. Y uno de ellos fue justamente Grecia, y los romanos quedan asombrados por la cultura griega y la absorben. Lo único que hacen es cambiarle nombres, por ejemplo, a los dioses, a, porque creían en muchos dioses, no eran politeístas. Todavía no avanzaba el pensamiento humano hasta llegar a la creencia en un solo Dios, como hoy día lo tienen las religiones avanzadas. En aquellos días las religiones eran muy prehistóricas, muy rudimentarias. A cada elemento de la naturaleza le asignaban un dios. Y los romanos le copian la mitología de los griegos y nada más le cambian el nombre. A Zeus le ponen Júpiter, a Afrodita le ponen Venus y
a Ulises, Odiseo y entre otros. Pero surgen con el tiempo, grandes personajes que le van a dar estructura a la literatura latina o romana, como lo fueron dos grandes poetas, Horacio y Virgilio. Y ahí es donde entran ustedes, no sé qué investigaron, para ponerle yo puntito. ¿Algunos datos de cualquiera de estos dos autores? ¿Quiero yo, profe? Muy bien. Adelante. Pues mira, yo de Horacio investigué que fue un poeta latino, Ujú. que fue hijo de un esclavo liberto, tuvo la oportunidad de seguir estudios en Roma y posteriormente en Atenas, a donde se trasladó para estudiar filosofía. Una vez ahí fue acogido por Bruto, perdón, el asesino de Julio César y nombrado tribuno militar de su ejército. Sin embargo, en la batalla de Filipos, en 42 años antes de Cristo, se evidenció su falta de aptitud por el arte militar y decidió regresar a Roma. Muy bien, hijo de un esclavo liberto. Un esclavo liberto, bueno, en aquellos días se practicaba la esclavitud. Y un esclavo liberto era el que obtenía su libertad por una de las dos razones siguientes. Bien pagando el precio o bien porque trabajaba muy bien con el amo y este en agradecimiento le otorgaba la libertad y le daba así como ahorita por decir un pasaporte, un papel en el que decía, si lo volvían a agarrar, decía que ya había sido liberado por un previo precio o por el amo que en agradecimiento lo había hecho. Muy bien. ¿Quién más quiere puntito? Algo de... Yo, maestro. Muy bien, Fátima. Yo le leo de Virgilio. Ujú. Dice, a pesar de provenir de una familia campesina, recibió una buena educación. Su carrera se vio impulsada al introducirse en el círculo de mecenas y del emperador Augusto. Las bucólicas es un libro dividido en 10 églogas en las que traza cuadros de la vida pastoril inspirados en los idilios del griego del siglo III a.C. Teócrito. Los pastores virgilianos, bajo los que se esconden conocidos del poeta, se expresan con elegancia, sensibilidad y preciosismo en un marco natural. La Arcadia, completamente idealizado, alejado de la realidad. ¿Le sigo, maestro, con eso? A ver, con eso, mil gracias, Fátima. Muy bien. Virgilio, el más grande poeta de la Roma antigua. Dijiste ahí que se unió con Mecenas. Mecenas era un hombre muy rico que le gustaba la cultura. Entonces, cuando veía que algún personaje destacaba en la poesía, en la música, etcétera, lo protegía y le daba, como por decir ahorita, una pensión. Ya no trabajes, dedícate al arte, nada más compruébame que estás produciendo obras, poemas, canciones, obras de teatro, y yo pues no mantengo, sino yo te ayudo, te doy una pensión para que no te distraigas. Y Mecenas fue un personaje que ayudó a muchos artistas de aquellos días. Mencionaste muy bien dos partes, las églogas bucólicas. Son obras, son poemas que se refieren específicamente a la vida en el campo y concretamente a la vida de los pastores. Una vida sencilla, elemental, tranquila, apegada a la naturaleza. Entonces, este autor hace actuar a los pastores que están en íntima unión con sus animalitos que dan para el sustento, la belleza que Dios creó en la naturaleza, ¿no? Y más en Italia, que le llaman la campiña en Italia. La campiña es lo que se conoce como el campo y es un país bellísimo, entonces es fuente de inspiración
desde siempre para los italianos. Acuérdense que los italianos siempre han sido artistas. Ahí ha habido buenos pintores, músicos, escritores, escultores. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, que diseñó y creó la Capilla Sixtina, donde sale el Papa a dar sus audiencias. Bueno, ahorita no tanto por la pandemia, pero donde da la bendición a gente que va de todo el mundo a la Capilla Sixtina, a la Basílica en Roma. Y todo eso lo construyó Miguel Ángel Buonarroti. Entonces, Italia es un país muy bello que inspira a los escritores y demás. Y se escriben bellísimos poemas que se llaman églogas y bucólicas, que son, los temas centrales son la naturaleza. Muy bien, ¿tienen ahí lápiz, cuaderno a la mano? Sí, maestro. Profe. Van a investigar así sencillito los siguientes puntos. A ver. Se los voy a dictar. Églogas, bucólicas, con P de burro. Églogas, bucólicas, la Eneida. La Eneida. Eneas, Eneas, Eneas. Luego, ¿qué son las lenguas romances? Y algunos ejemplos. ¿Qué son las lenguas romances? Y algunos ejemplos. Y algunos datos de Plauto con P de pato. Y Fedro con F. Algunos datos. ¿Datos de qué, maestro? Plauto con P de pato. Plauto. Y Fedro con F. Mientras paso lista. Maestro. Ay, No sé perdón. si- De las Ay. A ver, De las primeras palabras eran églogas, bucólicas y después ¿cuál? la Por Eneida. favor. La Eneida. Ujú. Luego Eneas. ¿Sí? Sí, maestro. Y ¿Cuál luego era la primera? églogas. 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 Con G, ¿verdad? Ajá. Églogas con G de gato. La segunda era bucólicas. La tercera, la Eneida. Eneida. Luego, ¿quién fue? Eneas. Eneas. Luego dijimos qué son las lenguas romances y algunos ejemplos. Y por último, algunos datos de Plauto con P. Son autores, Plauto y Fedro. Fedro. Mientras paso lista, algunos datos y los platicamos. Diego Emiliano. Miguel Guardado. Acosta. Presente. Fátima Landín. Presente. Alejandro León. Presente. León Varela. Marisol Martínez. Presente. Luis Ángel Montelongo. Luis Ángel. Nandas. Luis Ángel. Brenda Ortega. Está enferma, maestro. Ah, No se pudo conectar. ¿qué le pasaría a esta muchacha? Nos comentó que está mala del riñón Ah, pero no. y que pues está delicada. Ajá. Pero no es de aquello de la pandemia, ¿verdad? No, supongo que no. Bueno, enterado. Gracias.
Héctor Ortega, Presente, profe. muy bien. Avi Ruiz, Presente. Luis Torres, Vargas Díaz, Oscar, Presente. Brian Torres, Presente, profe. muy bien. ¿Sí me escucha? Sí, Ok. sí, todo bien, todo bien. Ahorita que acaben lo leemos y lo platicamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Profe, se me, profe. se me cortó el internet. ¿Me puede repetir algo? Algo que ya he comentado. ¿No tienes los puntos que están investigando? ¿No? No, profe. ¿Me los puede dictar, por favor, si es tan amable? Claro que sí. Vas a buscar algunos datos, así unos 4 o 5 rengloncitos de lo que es las églogas. ¿Sí estás escuchando? ¿Las segloglas? ¿Algo? ¿Cómo? Églogas, églogas. Églogas. Ah, églogas. Y luego las bucólicas. Bucólicas. ¿Con B de burro? Ajá. Bucólicas. Luego la Eneida. La Eneida. Unos 4 o 5 rengloncitos de cada uno. La Ok. Eneida. Y luego, ¿quién fue Eneas? Eneas. ¿Sí? Sí. Luego, ¿qué son las lenguas romances? Y algunos ejemplos. ¿Qué son las lenguas romances? Y algunos ejemplos. Y luego, unos datos principales de dos autores. Plauto, con P de pato, y Fedro, con F. Unos 3, 4, 5 datos principales de Plauto y de Fedro. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Adelante. Gracias. Sale. Si hay alguien que tenga ya alguna información para ir avanzando, adelante. Yo tengo la de Égloga. A ver, dice así. Es un subgénero de la poesía lírica que se dialoga a veces como una pequeña pieza teatral en un acto de tema amoroso. Uno o varios pastores lo desarrollan cantándolo en un ambiente campesino donde la naturaleza es paradisíaca y tiene un gran protagonismo con la música. Como subgénero lírico se desarrolla a veces mediante un monólogo pastoril o más frecuentemente como un diálogo.
Muy bien. Las primeras égoglas fueron los idilios, en griego poemitas o pequeños cantos de Teócrito, luego los escribieron en Moscú, Bion de Esmirna y otros autores bajo su influencia. Ok. Aquí Profe. acabas de decir la cuestión griega. Ahí Ah, no, te das no. cuenta. ¿Mande? ¿Qué pasó, No, Alejandro? disculpe por la interrupción, adelante. Ah, sí, decía, ahí está la influencia griega, lo acabas de leer. Bueno, lírica se refiere al mundo de los sentimientos, las emociones. Ya dijimos que se llama lírica o lírico el género, porque los poetas que cantaban sus creaciones se llamaban rapsodas, las cantaban y se hacían acompañar por una lira, una arpa pequeña, de ahí el término lírico. También dijiste paradisíaca. Paradisíaca es sinónimo de paraíso, lo que les dije ahorita, la bellísima tierra de Italia. Evoca o inspira a los poetas. Monólogo es cuando uno habla nada más. Mono en griego es uno, logo, tratado, estudio, tema. Entonces un monólogo es cuando no interviene nadie más que una sola persona. Y luego señalaste la vida de los pastores, lo que les había dicho hace ratito, ¿no? Es que el mundo de la naturaleza es bellísimo, lo que pasa es que como nacimos y crecimos en ciudades de concreto, de encierro, de edificios, no admiramos la belleza de la naturaleza como aquellas gentes que vivían al aire libre y les inspiraba una creatividad inmensa. Muy bien, ya le puse puntito. ¿Quién sigue? Gracias, profe. Profe, yo tengo otra, pero es de que son las lenguas romances. Bueno, las lenguas romances. Excelente. Romanas. Adelante. Mire, tengo un resumen que dice las lenguas romances son las familias de lenguas más habladas en el mundo. 3 de ellas están entre los 10 primeros idiomas, el español, portugués y francés. Y otras son conocidas globalmente, italiano, catalán o romano. Muy bien. Tiene 3 nombres. Lengua romance. Dice la lengua romance. Síguele. Las lenguas romances son las familias de lenguas más habladas del mundo. Dice, hay que dejar claro que no hay consejo entre las especialistas sobre cuántas lenguas hay. Ni siquiera existe consejo sobre qué es una lengua, una famosa frase atribuida al lingüista Max Werins Reis. Una lengua es un dialecto con un ejército detrás. Bueno, eso es lo que ella. Ok, hasta ahí, gracias. Muy bien. Tiene 3 nombres, romances románicas o neolatinas. ¿Qué son las lenguas romances? Cuando los soldados romanos invaden Europa, no había países, había reinos y cada reino tenía su dialecto. Concretémonos en España. Castilla era un reino, hablaban el castellano, un dialecto. Aragón era un reino, hablaban el aragonés. Cataluña, que todavía existe, donde está Barcelona, hablaban y siguen hablando el catalán, el gallego, el portugués, Portugal, que antes era parte de España, después se separó. Llegan los soldados romanos, conquistan, los soldados hablan un latín popular de la vida diaria, se mezclan con la gente de los reinos y empiezan a intercambiar palabras y surge una mezcla de palabras de los dialectos y del latín popular. Y de esa mezcla de dialectos surgen posteriormente idiomas. Entonces, esos idiomas se llaman lenguas romances, de la mezcla del latín de los soldados y del dialecto que hablaban los reinos que fueron conquistados por ellos. Y es así como surgen idiomas que después serían muy importantes. Surge el español, el portugués, el italiano, el francés, ¿qué otro? El rumano y otros que ya no se hablan, como el
en Francia, que quedaron como lenguas ya muertas. Otro es el catalán. Y se convierten con el tiempo en idiomas internacionales. Vean el español, es un idioma que se habla en casi todo el mundo y es de los más importantes. Y es uno de los más bellos, el idioma español. Y la influencia del latín es tan grande que un promedio de cada 100 palabras que hablamos en español, un promedio de 60 se derivan directamente del latín. Muy bien, ¿alguien más que quiera un puntito de lo que investigaron? Yo investigué de Eneas. Muy bien, a ver. Eneas es un personaje de la mitología greco-romana, héroe de la guerra de Troya, quien tras la caída de la ciudad logró escapar emprendiendo un viaje hasta el Lacio, la región centro-occidental de Italia, donde tras una serie de acontecimientos se convirtió en rey y a la vez en el progenitor del pueblo romano. En efecto, sus descendientes Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma. Eneas era hijo del príncipe de Dardanio, Anquises y de la diosa Afrodita, Venus en la mitología romana. Se casó con Creusa, una de las hijas de Príamo, con la cual tuvo un hijo llamado Ascanio o Lulo. En su huida de la ciudad, acompañado de toda su familia, Creusa murió al quedarse atrás ya en Italia. Eneas se casó con Lavinia, hija del rey latino, siendo esta unión el origen mítico del pueblo romano. Se trata de una figura importante de las leyendas griegas y romanas. Sus hazañas como caudillo del ejército troyano son relatadas en la Ilíada de Homero, y su viaje desde Troya, guiado por Afrodita, que llevó la fundación de Roma, fue relatado por Virgilio en la Eneida. Muy bien, la Eneida, por eso se llama la obra así, por el héroe Eneas, de ahí el nombre Eneida. Vean ahí otra vez la influencia griega. Los griegos atacan Troya porque le habían robado a una princesa, a una reina llamada Helena. París se la robó. Entonces los griegos atacan Troya, la destruyen, y en el caos y la confusión el príncipe Eneas huye con su gente y se lleva a sus dioses. Ya ven que sean ídolos para representar sus dioses, y se los lleva y huyen, y sufre como Odiseo 1000 peripecias, y después de vencer obstáculos funda la ciudad de Roma. Y después sus sucesores Rómulo y Remo, que son los gemelos que crean una loba, según la leyenda, crecen, se disputan el poder y Rómulo mata a Remo y se convierte en el primer emperador. Todavía en Italia hay una ciudad que se llama Remo en honor a este personaje mitológico. Entonces Eneas va a ser el personaje principal de la Eneida, como decir la Odisea, el héroe principal es Odiseo, para que vean la influencia griega en la literatura romana o latina muy grande, y aquí lo estamos comprobando. ¿Quién más quiere puntito para el segundo parcial? Algo de Eneas, algo de Plauto, algo de Fedro. Si quiere yo, profe, de Fedro. Muy bien, Marisol. La obra Fedro es un diálogo platónico escrito por Platón de fecha posterior a la República y que presenta muchas afinidades temáticas con el diálogo llamado El banquete, ya que son diálogos sobre el amor y el sexo. Es de la penúltima fase de la obra de Platón y fue escrito en el año 370 a.C. Ambas son obras clásicas tanto en filosofía como en literatura. Tratan el asunto desde un punto de vista que hace que sean complementarias y totalizan el pensamiento platónico. Fedro abarca el tema del amor, que en la primera mitad del diálogo abarca el tema de la retórica, la muerte, la naturaleza, el destino de las almas y la belleza, y en la segunda mitad la ética y la comunicación.
Así es, son temas centrales en el mundo de la filosofía, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué sigue después de la vida? ¿Por qué vivimos? ¿Hay algún propósito para vivir? Y sí lo hay, ¿eh? ¿Por qué los malos se mueren después que los buenos? Por una razón muy sencilla. La gente que muere joven y es buena ya cumplió su misión en la tierra y se va. Y la gente media mala todavía se le da chance de que recapacite y de que pues, se ponga las pilas, y por eso a veces duran más. Dicen, ay, es que es una incongruencia, los malos a veces duran más. No, es para que tengan tiempo de recapacitar y que se den cuenta que por ahí no es. Y la explicación. Muy bien, todavía hay puntitos. ¿Quién quiere? Yo, profe, Adelante. yo investigué sobre Plauto, profe. Sí, sí, sí. Dice, comediógrafo latino, a pesar de que los datos sobre su vida son ciertos, se cree que trabajó en Roma durante su juventud en una campaña teatral, ya como actor cómico, y que habiendo ahorrando un poco de dinero lo invirtió sin éxito en una relación comercial. Empobrecido, se dice que trabajó como molinero mientras escribía sus obras en sus ratos de ocio. Sus comedias comenzaron a representarse en Roma a partir del 200 años antes de Cristo, en medio de un gran éxito público, hecho que se tradujo tras su muerte en una abundante circulación de obras. Son más de 130 las comedias atribuidas a Pluto, aunque el crítico Varrón en el siglo I antes de Cristo consideró que solo 21 eran auténticas, las mismas que han llegado hasta hoy. Ok. Plauto escribe Profe, comedia. ¿Mande? tengo un dato principal de Fedro. Adelante, adelante. Dice, Fedro fue un esclavo originario de Macedonia, recibió la libertad de manos de Augusto y desarrolló su actividad literaria durante los reinados de Tiberio, Calígula y Claudio. Sí, Pedro fue un escritor de fábulas, como en Grecia Esopo. Una fábula es una narración breve que deja una enseñanza de carácter moral, y a esas enseñanzas se le llama moraleja. Es un relato corto que normalmente está escrito en verso y pueden aparecer seres humanos, seres de la naturaleza, la lluvia, un río, el agua, animales, la zorra, el cuervo, la liebre, la tortuga, y dejan una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, hay una fábula que dice, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. Habrá otro, entre sí decía, más triste y pobre que yo. Mas cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba comiendo las obras que él arrojó. Como decían las abuelas, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? O como decían los árabes, yo me quejaba de que no tenía zapatos hasta que me di cuenta que aquel no tiene pies. Esas son las moralejas, las enseñanzas breves que nos deja una fábula. Muy bien, ¿qué estábamos diciendo ahorita antes de Pedro? Teníamos otra idea, ¿no? Que estábamos desarrollando. ¿No se acuerdan? De Plauto, profe. De Plauto. Gracias. Sí, escribe comedias. Acuérdense que el teatro griego se dividía en dos grandes vertientes. La comedia, cuando el final era feliz, y todavía, después de 1000 enredos, se llega a un final feliz. Y la otra es la tragedia, cuando el desenlace es de fatalidad.
Por eso el término tragedia queda hoy día como sinónimo de algo grave. Y en la tragedia sucedía lo contrario de hoy. El héroe moría para darle vida al pueblo, a su ejército, a su gente. En otras palabras, se sacrificaba por su comunidad. Y Plauto es experto en escribir comedias de enredos y al final todos felices. Y hay una obra de estos autores que relata la vida de un gran filósofo llamado Sócrates. Y esos datos nos permiten reconstruir cómo era la filosofía de Sócrates, ya que él nunca escribió nada, pero con estos autores reconstruimos la filosofía que él practicó en las plazas de la Grecia antigua. Muy bien. ¿Habrá otro antes de ponerles ahí una tareita de investigación? Ya no hay datos. Bueno, con esto cerramos. Las dos grandes literaturas que se llaman clásicas fueron la griega y la romana. A ambas se les conoce como literatura greco-romana o greco-latina. Dejaron una gran influencia en la cultura que se llama occidental y a la que nosotros pertenecemos. Dejaron grandes obras como la Ilíada, la Odisea en Grecia y la Eneida en Roma, junto con las bucólicas y las églogas. Son obras literarias. Roma conquista Europa y le transmite su cultura junto con su idioma, que es el latín vulgar o popular. Se mezcla con los dialectos que hablan en Europa y dan origen a las lenguas romances o románicas, y estas dan origen a grandes idiomas que hasta la fecha se siguen hablando: el español, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, entre otros. Y la influencia grecolatina sigue vigente en muchas ciencias, como en la matemática, la física, la astronomía, entre otras, ¿no? Cae el Imperio Romano después de que dominó todo el mundo conocido por las tribus que le llamaban ellos bárbaras. Bárbaro para los romanos era extranjero, ¿eh? No, como estos extranjeros tenían unos modales muy groseros, por eso actualmente a alguien le decimos es ese bárbaro por sus modales, pero originalmente significa extranjero. Cae el Imperio Romano e inicia una nueva era que se va a conocer como Edad Media. Entonces ustedes van a investigar datos para leer aquí. Anótenlos, por favor. Van a investigar literatura cristiana y entre paréntesis los padres de la iglesia. El tema es literatura cristiana y entre paréntesis los padres de la iglesia. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. ¿Todo bien? A esa época se le va a llamar Edad Media, que va a durar 1000 años. Traen datos ya para leerlos aquí y platicarlos y enriquecer la clase. ¿Están de acuerdo? Ya está, profe. Muy bien. Entonces, Sí, maestro. literatura cristiana, entre paréntesis, los padres de la iglesia. Van a encontrar a San Agustín, San Jerónimo, San Cristóbal, entre otros. Y aquí los platicamos. Entonces, si no hay nada más, les deseo que pasen una excelente buenas noches. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, maestro. Igualmente, Hasta luego. profe, gracias. Muy bien.